Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros introduciéndonos en el Evangelio de San Lucas, el Evangelio para los cristianos avanzados, decimos de esta manera. Lucas nos presenta en 2 tomos prácticamente su Evangelio, el momento de la revelación de Jesús, Jesús que revela al Padre, la encarnación, y luego tenemos Hechos de los Apóstoles, que es el tiempo del Espíritu Santo, es decir, es el tiempo de la comunidad. El Espíritu de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad que trabaja en la comunidad, donde somos ya nosotros los artífices, es decir, somos nosotros quienes llevamos adelante esta parte de la comunidad. Bueno, ahora, queridos amigos, queremos continuar nuestro estudio, seguir profundizando en esta introducción macro, estructura del Evangelio de San Mateo. Lo presentamos en primer lugar a Dios como principio. ¿Qué significa esto que Lucas presenta a Dios como principio, el número 1? Es decir, el tiempo. Aquí nosotros estamos mirando de los tiempos, el tiempo de Dios, el pasado de Israel, el tiempo de Jesús, el tiempo de la iglesia en el Espíritu y luego la vuelta de Jesús y el tiempo del reino decisivo. Estos 5 elementos dentro de la teología de San Lucas. Vamos a comenzar entonces esto que le llamamos Dios como principio de todo. El avance de la historia, según San Lucas, se deriva del Padre que se encuentra en el origen y es la base y fundamento universal del cosmos. Desde aquí vamos a partir. De Dios proceden el Espíritu y el Cristo. Actuándose en el mundo, no han venido a situarse fuera del misterio primordial, porque ese Dios que se halla encima de la historia es verdadero más allá. Se viene a mostrar al mismo tiempo como tema y contenido de la historia. Así lo muestran y actualizan Cristo y el Espíritu. Es decir, todo lo que hace Cristo es en función de una revelación del Padre. Y siempre nos está presentando siempre a Dios Padre como el principio, el inicio de todo. Por eso nos habla aquí, nos dice, ¿verdad? Es verdadero más allá. Es entonces lo insondable, es lo inalcanzable, es la revelación de quién es Dios, Dios Padre. Y eso lo muestran y actualizan Cristo, por una parte con la encarnación, pero luego también la fuerza del Espíritu, que nos revela y que nos hace actuar a nosotros también de acuerdo a estos principios y valores que apuntan siempre al más allá.
Pero en la base de todo está siempre Dios como principio. El Dios providente siempre nos regala todo, ¿verdad? Y de aquí, de Dios, nosotros mismos venimos, es decir, Adán proviene de Dios. Allá al comienzo, en Lucas 3:38, con la genealogía se nos presenta aquí, al final de cuentas, ¿verdad?, que Dios es el que crea a Adán. Adán proviene directamente de Dios. En esta genealogía se nos presenta. Ya hablamos nosotros del universalismo, ¿verdad? Y entonces dice, en el versículo 38 dice, Cainán, hijo de Enosh, Enosh, hijo de Set, Set, hijo de Adán, Adán, hijo de Dios. Es decir, llegamos aquí al último, al motor inmóvil, como diría Aristóteles, es decir, Dios como principio de todo. Esto es lo que figura entonces en la teología de San Lucas. Entonces, de Dios proviene Adán, allá al comienzo de todo, y es a Dios a quien Jesús refleja aquí en el centro de la historia. Miramos también en el capítulo 3, 22, se nos presenta a Jesús, ¿verdad? Dice de esta manera, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo, tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Tú eres mi Hijo preferido. Entonces, aquí Dios, a quien Jesús refleja en el centro de la historia. Tú eres mi Hijo preferido. Luego tenemos también en el capítulo 1, 32, 35. 1, 32, 35 de Lucas nos presenta esto mismo. Dice así, Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo entonces al ángel, ¿cómo puede ser esto si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Hasta ahí llegamos entonces, hasta el 35. Es aquí donde se nos presenta como el centro de la historia, en Jesús, la encarnación, Dios que entra en la humanidad, Dios que entra en nuestra historia, y entonces pasa a formar parte elemental, fundamental, central de la historia de la salvación. Solo Dios es el principio de los cielos y de la tierra. Es el origen de los hombres, el trasfondo de Israel y su camino en nuestra historia. Lo que encontramos aquí, el trasfondo de Israel y su camino en nuestra historia como principio de todo. Esto lo encontramos en la segunda partecita, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, en el versículo 2. Se nos presenta de esta manera. El sumo sacerdote preguntó a Esteban, ¿es verdad lo que estos dicen? Y aquí viene la respuesta. Él respondió, hermanos y padres, escuchen, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, antes de establecerse en Harán, es decir, el principio también de la vida de Israel, de la vida del pueblo. Dios es el principio, desde ahí comienza todo, ¿verdad? Entonces tenemos el desarrollo, la historia, y comienza la historia del pueblo mismo. Ahí comienza. Y después continúa el discurso de Esteban, que es bastante largo. Ahora, por eso mismo, siempre que se trate de los tiempos en San Lucas, es preciso comenzar hablando de ese Dios que, siendo el punto de partida original, tiempo primero, no ha pasado todavía y sigue siendo la hondura de Jesús. Es decir, en Él encontramos siempre la realización, ¿verdad? La base de todo, pero también la continuación.
todo se va realizando siempre en el 23:46 se nos presenta de la siguiente manera. Dice, el velo del templo se rasgó por el medio, en el momento de la muerte de Jesús. Jesús, dice, con un grito exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Aquí encontramos la razón también y la forma de la muerte de Jesús, la plenitud de lo presente y el futuro. Aquí encontramos entonces la hondura también de la misma presencia de Jesús en medio de nosotros. En tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, Jesús que está realizando todo el plan salvífico, pero desde Dios como principio. Desde Dios como principio. Razón de ser, vida de Jesús tiene su razón de ser siempre en el principio que es Dios. Ahora se entiende que el auténtico pasado no es aquel que ya se ha dado en un momento y que termina. Atención, lo del pasado no es entonces aquel que ya se ha dado en un momento y que termina. El más auténtico pasado del que el hombre se origina es a la vez la hondura de su propio presente y su futuro. La hondura de su propio presente y su futuro. Eso es entonces lo que nosotros entendemos aquí como el auténtico pasado del hombre, que se origina en la hondura de su propio presente y de su futuro. Es bueno esto, ¿verdad? Porque en realidad nuestro pasado es lo que hace que nosotros vivamos hoy nuestro presente. Y desde nuestro presente nosotros también vamos originando, en la medida en que nosotros vamos viviendo nuestro presente, estamos originando nuestro pasado, lo que queda como base, digamos. Pero desde el pasado que estamos formando, nosotros también estamos proyectando nuestro futuro. Es interesante esta cuestión del tiempo. Presente, pasado y futuro, decimos, ¿verdad? Algunos dicen, así en forma muy sencilla, dice, bueno, el futuro no tenemos en nuestras manos, no podemos vivir todavía. Lo único que hay que vivir el presente porque el pasado también ya no tiene nada que ver y pasó. Y no, es mentira eso, ¿verdad? ¿Por qué? El pasado es lo que proyecta nuestro futuro y del pasado nosotros vivimos nuestro presente. Pero al mismo tiempo, yo viviendo ahora el presente, estoy formando mi pasado, que me servirá para proyectarme también hacia el futuro. Bueno, volveremos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, continuamos profundizando en la carta de San Pablo a los Gálatas. Uno de los temas que propone y que ha sido muy discutido a lo largo de los siglos es el de la justificación. No es fácil dar una definición exhaustiva, pero del pensamiento del apóstol se desprende que somos justificados por la misericordia de Dios, el cual nos ofrece el perdón y nos reconcilia con Él por la fe en su Hijo Jesucristo. La justificación por la fe destaca la primacía de la gracia que Dios ofrece a todos los que creen en su Hijo, sin hacer distinciones. Por tanto, lo que nos justifica no es nuestro propio esfuerzo, sino la gracia de Cristo. Su amor gratuito nos permite, a su vez, amar a los demás. Esto no significa que en la vida cristiana las obras no tengan ningún valor. Como dice el apóstol Santiago, Dios hace justo al hombre también por las obras y no solo por la fe. Es decir, sobre la justificación gratuita, las obras nos ayudan. Por tanto, la respuesta de la fe exige que expresemos con gestos concretos el amor a Dios y a nuestros hermanos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Ahí veo, hay varios. Hoy celebramos la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.
Cada uno de ellos realizó una misión especial en la historia de la salvación. Invoquemos su protección para que también nosotros, con ayuda de la gracia divina, podamos cumplir la misión que el Señor nos encomienda y seamos testigos de su misericordia a través de nuestras obras y con toda nuestra vida. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sin nomen Domini benedictum. ex hoc nunc adusque in seculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Los errores cometidos durante la pandemia están siendo analizados por los expertos en medicina y bioética de la Pontificia Academia para la Vida. Están en Roma con motivo de la Asamblea Anual y sobre la mesa hay al menos 3 cuestiones. La primera es la más actual, la injusticia en el reparto de las vacunas. Ayer, durante la Asamblea, la representante de Brasil ha pedido la abolición de las patentes de las vacunas y lo hizo en modo enérgico. Esto con respecto a la desigualdad en tema de vacunas. La segunda es la falta de confianza en las autoridades públicas por los continuos cambios en las recomendaciones. Hubo personas que vieron los cambios en las recomendaciones como falta de consistencia o incerteza en el mensaje que transmitimos. Y a quienes no se fiaban desde el principio les dimos un motivo más para seguir así. La cuestión de invertir en infraestructuras sanitarias y cómo hacerlo fue otro de los asuntos clave, aunque también emergió una cuestión profunda, la de afrontar la total falta de sanidad en países pobres. Algunos países quieren que los países pobres se vacunen, pero luego no se dan cuenta de que también necesitan otras medicinas como para la malaria u otras enfermedades que producen aún más víctimas. La Pontificia Academia para la Vida está formada por expertos de más de 20 países y no todos son católicos, pero los que participaron en la asamblea agradecieron al Vaticano la oportunidad de crear este espacio de diálogo. Dijeron que era perfecto para reflexionar sobre los errores cometidos durante la pandemia y prepararse para el futuro. Durante la audiencia general de este miércoles, el Papa ha denunciado la inseguridad en el norte de Nigeria. Allí este domingo grupos de bandidos asesinaron al menos a 34 personas en el noreste del país, donde se multiplican los secuestros y la violencia. Prego che coloro che sono morti, per quanti sono rimasti feriti e per l'intera popolazione nigeriana. Auspico che sia sempre garantita nel Paese l'incolumità di tutti i cittadini. Por otro lado, el Papa explicó en su catequesis semanal en qué consiste la doctrina de la justificación. Oh, padre, io sono giusto perché compio tutti i comandamenti, sì, ma da lì non ti viene la giustificazione. Ti viene prima. Qualcuno ti ha giustificato. Qualcuno ti ha fatto giusto davanti a Dio. Sì, ma sono peccatore, sì. Sei giusto, ma peccatore. Ma alla base sei giusto. Chi ti ha fatto giusto? Gesù Cristo. Questa è la giustificazione. Obviamente, la doctrina de la justificación no significa que las obras, buenas o malas, no tengan relevancia, sino que, por ejemplo, Dios está siempre dispuesto a perdonar a quien busca el perdón. Se trata de colaborar con Dios, pues las obras de misericordia muestran la grandeza del amor de Dios. A tutti la mia benedizione. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Lucas. Estamos haciendo nuestra reflexión sobre este primer tiempo, digamos, de lo que nos presenta el Evangelio de San Lucas. Hablábamos de el Dios como principio, la base de todo, lo elemental, lo fundamental, y cómo lo presenta Lucas es Dios principio de todo. El segundo momento, el tiempo de Lucas, se presenta el pasado de Israel. Nosotros decíamos, desde Dios se entiende el tiempo de preparación del hombre que ha tomado en Israel forma profética, la preparación del hombre que fue tomando en Israel la forma profética. Y se viene a precisar entre las gentes como la era de la ignorancia, es decir, nosotros como que no conocíamos o como que fuimos conociendo poco a poco. La ignorancia también significa que ya yetawi ona ya me gatua lleva, pero pe yetawi oñan de ella no quiere decir como una cosa directamente negativa, sino que es un proceso. Lo importante es que hagamos el proceso, porque todos estamos en la ignorancia al comienzo, y eso es lo que se está presentando con este tiempo de Israel, el tiempo, ¿verdad? El pasado de Israel. El pasado de Israel no es que ya hoy cuapama, tenañan de hoy, ya hay cuapama de verdad. Por ahí la ñande te ve la que ya hay cuapa hoy, no. Ese es un tremendo ignorante, ¿verdad? Porque quiere decir que no sabe. Vea la Sócrates, ella lleva, solo sé que no sé nada. Cuanto más vamos descubriendo, ciertamente nosotros podemos darnos cuenta de nuestra ignorancia. Eso nomás lo que quiere decir, ¿verdad? Algo hay cuá. Pero me decatuve lleva en la medida en que voy descubriendo esa revelación de Dios, entonces puedo decir que bebé o uina, pero nunca andai cuapamo, nunca andai cuapamo, porque el conocimiento es también insondable, ¿verdad? Va mucho más allá. El saber en este sentido no ocupa lugar y la gente lleva, entonces quiere decir que nosotros podemos ir cada vez conociendo y conociendo y conociendo más. Y por eso es que Sócrates se daba cuenta que cuanto más conocía, se daba cuenta que menos conocía, ¿verdad? Cuanto más iba
entendiendo, conociendo, descifrando, se daba cuenta que siempre el mundo del conocimiento se le iba abriendo y abriendo y abriendo más posibilidades. Bueno, y veamos un poco el pasado de Israel. ¿Qué es lo que quiere decir en el tiempo de Lucas el pasado de Israel? La ley y los profetas constituyen un tiempo de esperanza que es valioso, pero pasa ya, ha pasado. Pero pasa todo, ya ha pasado todo esto. Entonces constituye siempre un tiempo de esperanza, un tiempo de búsqueda. Y al mismo tiempo esto va pasando, ¿verdad? Esa esperanza. Estamos en búsqueda. En la medida en que nosotros buscamos, también todo eso está quedando al pasado. No por eso es Israel para San Lucas el recuerdo de una edad ya muerta. No quiere decir entonces que todo lo que aquí ha pasado queda como una situación muerta, decíamos. El pasado no es ya pasado, algo que ya pasó y que quedó entonces como una cuestión muerta. No. Hemos dicho ya, ¿verdad? Más o menos el pasado, presente y futuro, ¿verdad? Pero el pasado es la base justamente para vivir lo que nosotros estamos viviendo hoy. Y también al mismo tiempo esto nos proyecta el pasado, te proyecta hacia el futuro. Vaya y se vea. Si yo hoy estoy aquí hablando, ¿verdad? Con ustedes y estamos hablando juntos y reflexionando, quiere decir porque detrás de estas reflexiones y detrás de lo que nosotros ahora, en este presente, estamos haciendo es porque existe una base del pasado. La Hacienda estudié, la Hacienda leí, etcétera, etcétera, etcétera. La ñandé, preparada, y no quiere decir que no vamos a poder hoy en este presente estar hablando de lo que estamos hablando. ¿Eso qué significa? Quiere decir que el pasado no es una cosa muerta, sino que lo que está en el bagaje del pasado es lo que nosotros hoy podemos traer al presente. ¿Qué pasa? Una ñandé diga tú y ya puedo ver. Es como decir, yo me quiero ir ahora a jugar en la selección paraguaya, pero mi pasado no me da esa posibilidad para ir a jugar, para ser goleador en la selección paraguaya. Va a ir a ver. ¿Por qué no allí preparé? No me preparé para ser un jugador. A jugar bueno a la fútbol, si gustaba mía, pero nada, ahí para la selección paraguaya. Y así sucesivamente. Cada uno de nosotros no puede decir entonces el pasado pisado apellando Valdebeima, no está muerto. Lucas es justamente eso lo que nos quiere ir mostrando. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas, lo que nos muestra San Lucas, lo que nos está diciendo San Lucas en esta división que él hace también, esto que le llama el pasado de Israel. De esta manera entonces él le está llamando. Y entonces decíamos que el pasado de por sí no es por eso, decía que para Lucas el recuerdo de una edad ya muerta, ¿verdad? El pasado no es ya una edad muerta, sino que tiene o da la base para el presente e incluso da la base y la fuerza para el futuro. Su verdad y realidad pervive en nuestra iglesia, en que culmina o sigue siendo por sí misma un punto de partida salvadora. Bueno, aquí está entonces. El pasado siempre que te da su verdad y realidad pervive en nuestra iglesia. Es decir, el pasado de lo que se ha vivido es lo que le da la fuerza ahora como para que nosotros podamos hacer entonces el memorial, el famoso memorial. Memorial significa que nosotros ahora lo actualizamos. Pero ¿cómo lo actualizamos? ¿Sobre qué cosa lo actualizamos? Lo actualizamos sobre el pasado, lo que sucedió hace 2000 años. Entonces nosotros, que es un pasado, podemos decir, pero sin embargo ese pasado nosotros hoy lo hacemos presente. O como estábamos diciendo, si yo estudio algo, si yo me formo para algo, ese pasado de mi formación es lo que yo ahora lo actualizo. Y ahora entonces nosotros podemos conversar. ¿De dónde nosotros conversamos? ¿Desde dónde? ¿Cuál es nuestro bagaje ya en Ñande Upeave? Aupeánico la Ñande Ñañe forma agua lleva. Y así también lo que nosotros hoy traemos de la vida de Cristo, nuestra vida, nuestra comunidad, ¿desde dónde lo traemos? Y lo traemos de un bagaje, de una primera comunidad que reflexiona, que vive, que entiende la misma encarnación, o sea, de todo lo que ha sido un pasado. Y eso es lo que está diciendo y lo que está aplicando también. El pasado de Israel es para nosotros elemental y fundamental en cuanto que es un proceso. Lo estamos haciendo actualización, pero lo estamos proyectando ahora también hacia el futuro. El pasado de Israel que está apuntando hacia un futuro. ¿A dónde estamos apuntando? ¿Qué es lo que verdaderamente se va revelando y se va desvelando para nosotros? Jesús entonces trasciende todo lo anterior. Jesús trasciende todo el pasado, se proyecta hacia el futuro. Nace del Espíritu y realiza el gran misterio de Dios entre los hombres. Podemos mirarlo como presente ahora que realiza, pero también podemos mirarlo como hace 2000 años. O sea, el viernes se encarna, nace del Espíritu, realiza este misterio de Dios con su encarnación. Pero al mismo tiempo puede afirmarse que tan solo ese Jesús es la verdad
del viejo tiempo israelita. Es decir, fue para Israel, fue el futuro. Israel, en la medida en que está esperando, o mejor dicho, en la medida en que está viviendo y se le está desvelando la venida del Salvador, es entonces también la fuerza, es decir, es el motor que le está moviendo. Yo me estoy moviendo de acuerdo a un futuro. ¿Qué es lo que yo quiero llegar a ser, por ejemplo? Ya no lleva a estudiar. A estudiar ya es ya ingeniería. Bueno, mi pasado va a ser los elementos que me fui preparando. Algunos donde hay pasado por ahí, oye, entonces diga, tú no ingresas a llevar. Entonces, bueno, viste que es importante tu pasado para que puedas entrar en ese carril, en ese camino. Y entonces, en la medida en que ese bagaje lo traigo ahora, lo hago presente, me estoy preparando, listo, muy bien. Allá por mañana. En mi presente estoy haciendo ¿qué cosa? Estoy preparándome hacia el futuro. ¿Qué es lo que me mueve a mí? Y es el camino que yo llegaré dentro de 5, 6 años, 7 años, voy a llegar entonces a ese objetivo que me estoy proponiendo. Dependo de mi pasado, porque dependo de cómo me fui preparando, y entonces pude ingresar y estoy aquí ahora en el presente. Pero en mi presente estoy formando la base, estoy poniendo peldaño a peldaño, lo elemental y lo fundamental se me está quedando siempre, estoy formando la base y ese llega a ser entonces mi pasado, que tiende hacia el futuro, porque yo estoy procurando y estoy tendiendo hacia el futuro. Apela se presente y qué interesante ¿verdad? Esta es la cuestión entonces de una reflexión muy profunda entonces que Lucas está haciendo, ¿verdad? También la iglesia es más que Israel. No se mueve en el campo de la esperanza profética. Recibe ya ahora, aquí y ahora, el perdón de Dios y tiene la fuerza del Espíritu. Entonces, Él ya lo está viviendo aquí. La iglesia ya lo está viviendo aquí. Tiene esa fuerza entonces de un pasado que ya se estuvo viviendo y que se estuvo esperando y que ahora se ha realizado también en la presencia o con la presencia del Salvador, que es Jesús. Sin embargo, la primera iglesia palestina, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 al 6, todo lo que nos presenta Hechos de los Apóstoles en estos capítulos, constituye para Lucas el despliegue de Israel. Ahí está, todo lo que estuvo esperando, todo lo que estuvo formando, todo lo que puso como base, como camino, despliegue de Israel, el verdadero sentido de las viejas esperanzas. ¿Se dan cuenta? Entonces llegamos, ¿verdad? Y podemos decir, aquí Dios se ha revelado, aquí Dios ha cumplido. ¿Pero por qué? Y porque justamente estamos hablando, estamos pensando y estamos entendiendo lo que significa el pasado de Israel. El pasado significa también formar, poner las bases necesarias para después poder llegar a ese presente, que es la realización, en este caso, ¿verdad?, de esas viejas esperanzas del pueblo de Israel. El pasado de Israel realizado ahora en esa iglesia de los Hechos de los Apóstoles. En su discurso del concilio Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, ha precisado Santiago que la iglesia judeo-cristiana es el auténtico Israel. Es el auténtico Israel, es decir, que se está basando en el pasado de lo que Israel fue viviendo. Ese Israel restablecido que sirve ha de servir como atracción para las gentes. Es decir, de eso que ellos estaban esperando, ahora les presento y les digo, aquí en el presente se ha realizado todo lo que fuimos poniendo como base del pasado y su realización está aquí y ahora en esta comunidad. Ciertamente Lucas no ha supuesto con Mateo que todos los cristianos forman el verdadero Israel. La iglesia que comienza siendo puramente judía se divide después en dos mitades. Se encuentran por un lado los conversos de Israel que cumplen siempre la ley vieja,
van al templo y creen a la vez en Jesucristo como culmen salvador del pueblo. Es decir, de todo ese bagaje del pasado que se está trayendo y que se cumple ahora en la persona de Jesús. En otra parte, sin embargo, se encuentran los paganos convertidos que sin necesidad de ser israelitas creen en Jesús, Mesías de Israel y Salvador del mundo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y en este día nosotros leemos del profeta Baruch. Estamos en el capítulo 1 del 15 al 22. Pecamos contra el Señor. Leitmotiv, idea central. Baruch entonces significa bendición, del berajá de parte del Señor. Confesamos que el Señor, nuestro Dios, es justo. Nosotros, en cambio, estamos muy avergonzados junto a los judíos y vecinos de Jerusalén, a nuestros reyes y gobernantes, a nuestros sacerdotes y profetas y a nuestros padres, porque pecamos contra el Señor, no haciéndole caso.
desobedecimos al Señor nuestro Dios, no siguiendo los mandatos que el Señor nos había dado. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto hasta hoy, no hemos hecho caso al Señor nuestro Dios. Nos hemos negado a obedecerle. Y así entonces, queridos hermanos, continúa la palabra del Señor, Baruch, para recibir el berajá, es decir, la bendición de parte del Señor. En primer lugar, y aquí el profeta Baruch justamente está hablando, ¿verdad?, de nombre del pueblo y está diciendo, y por eso está diciendo, ¿verdad?, nos sentimos muy avergonzados de todo lo que nosotros dijimos al comienzo, todo lo que habíamos prometido. Volvese pico ñandea lleva ña promete peñande yara ne nonde peña bueno ko anga ñande yara ñe piata ko anga sha ñe pinuta ya poco anga she hay cota pendera pereje. Pero después, con el transcurrir del tiempo, el transcurrir de los días, con mucha facilidad, queridos hermanos, nos vamos olvidando y dejamos de lado al Señor. Pero aquí el profeta Baruch nos hace entender que el pueblo se da cuenta porque pecamos contra el Señor no haciéndole caso. Ciertamente que el no hacerle caso al Señor significa para nosotros la muerte, significa para nosotros esa separación del cordón umbilical. Ya es ahí, señor. Si una criatura que está en el seno materno se le suelta el cordón umbilical, ciertamente que entonces esa criatura enseguida muere. ¿Por qué? Porque no recibe la sustancia, el alimento, la sangre, la savia, eso que necesitamos para que nosotros podamos vivir. Y así también, queridos hermanos, en este sentido espiritual. Y Baruch nos quiere dar a entender esto, que nosotros no podemos cortar esa relación con el Señor. Y por eso dice, nos persiguen ahora las desgracias y la maldición con que el Señor amenazó a Moisés cuando sacó a nuestros padres de Egipto para darnos una tierra que emana leche y miel. Pero esta amenaza del Señor no es porque el Señor ahora haga no, sino que la amenaza, la palabra amenazar en este sentido significa que el día en que ustedes se olvidan, ustedes mismos están cayendo en la desgracia. Es como tu mamá, tu papá que te dice, mi hijo, me etan de 100 millones de años, pero hay puro cuáquena. Había amenaza, porque en ese momento la rey puro vaino, enseguida rejota ruina. Enseguida entonces le llega esa vaita, entonces te das cuenta, pero esa no es una amenaza, solamente te está diciendo cuál sería la consecuencia si nosotros no cumplimos, no hacemos, no le hacemos caso a papá y a mamá. Y ese gran papá es nuestro Dios, ese gran papá que nos muestra el camino y que nos dice cómo nosotros tenemos que vivir. Peañan de yarajina. Hayureñan de bueno, peya pisacágena, pejenduquena peseñe lleva. Apeya poquena se EAPM. Anila picopene acánete. Y eso es lo que nosotros hoy reflexionamos, queridos hermanos. Pidamos esta gracia especialmente para cada uno de nosotros, para nuestra familia. Y así como hemos escuchado desde el profeta Baruch, también nosotros, en primer lugar, reconozcamos, nos demos cuenta de que tantas veces no le estamos haciendo caso al Señor. Tantas veces estamos haciendo nuestro propio camino. Tantas veces nos dejamos llevar por las seducciones del mal, por las seducciones del mundo. Hoy, de una manera especial, el profeta Baruch nos llama la atención y nos dice, bueno, volvamos al Señor. Hagamos así como el Señor nos está indicando el camino de la propia salvación. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos. Nosotros lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este segundo punto, el pasado de Israel, cómo tenemos que entenderlo en el camino teológico. Y decíamos que Lucas nos ha supuesto con Mateo que todos los cristianos forman el verdadero Israel, ¿verdad? La iglesia, que comienza siendo puramente judía, se divide después en dos mitades. Se encuentran por un lado los conversos de Israel, que cumplen siempre la ley vieja, es decir, el Antiguo Testamento, los que vienen desde el judaísmo. Ellos van al templo y creen a la vez en Jesucristo como culmen salvador del pueblo. Y en la otra parte se hallan los paganos convertidos, que sin necesidad de volverse israelitas, creen en Jesús, Mesías de Israel, sin necesidad de volverse israelitas. Creen en este Jesús que es el Salvador del mundo, en quien se realiza verdaderamente esas promesas de todo el Antiguo Testamento. Hay más. Como remate de su obra, cuando todo parece indicar que la iglesia judeo-cristiana corre el riesgo de diluirse por esterilidad interna, atención, se puede diluir por una esterilidad interna, es decir, el no entender, el no dar el paso hacia este cumplimiento de lo que Dios está realizando, ¿verdad?, en la historia. Entonces ahí aparece Pablo, mensajero del Evangelio para el mundo. Proclama de forma solemne las raíces comunes de Israel y el cristianismo, que es aquí la iglesia de las gentes. Aquí entonces es donde nosotros nos estamos abriendo. ¿A quién? Y nos estamos abriendo justamente a todo el universo, es decir, a la universalidad. Nos estamos abriendo a todos los hombres, a los paganos.
Eso encontramos sobre todo en los capítulos 21 de Hechos de los Apóstoles en adelante, ¿verdad? 21 que va hasta el 26. Vamos a mirar un poco algunos de estos títulos justamente cuando Pablo comienza a abrirse, ¿verdad?, al mundo. El viaje de Pablo a Jerusalén. Luego tenemos el discurso de Pablo a los judíos de Jerusalén. Tenemos ya la ciudadanía romana de Pablo, Pablo ante el Sanedrín, en fin. Todo esto nosotros estamos viendo cómo Pablo se va preparando la apelación, ahí está, de Pablo al emperador, es decir, como que Pablo se está abriendo ya al mundo, al universo, a la universalidad. Y luego ya tenemos el discurso de Pablo ante el rey Agripa. Bueno, reacciones del auditorio. Estás loco, Pablo. Tu excesivo estudio te ha hecho perder la cabeza, le dice aquí, ¿verdad? Cuando Pablo llegó a este punto de su defensa, Festo, ¿verdad?, dice en voz alta, dice Pablo. A lo que Pablo respondió. Dice, no estoy loco, ilustre Festo, sino que digo la verdad y hablo con sensatez. El rey está al corriente de todas estas cosas, por eso me dirijo a él con toda confianza. No creo que ignore nada de esto, porque no son cosas que sucedieron en un lugar oculto. ¿Crees en los profetas, rey Agripa? Yo sé que crees en ellos. Agripa contestó a Pablo, un poco más y me convences que me haga cristiano. Imagínense, entonces, todo el bagaje, se dan cuenta, del pasado, entonces, incluso le está interpelando. No importa que se necesite poco o mucho para lograrlo, dijo Pablo. Quiera Dios que no solo tú, sino todos los que me escuchan hoy lleguen a ser como yo, pero sin estas cadenas. Entonces el rey se levantó, lo mismo que el gobernador Berenice y los que estaban con ellos. Al retirarse comentaban entre sí, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la prisión. Y claro, por la cuestión religiosa estaba ahí, ¿verdad? Y Agripa dijo a Festo, podría ser dejado en libertad si él mismo no hubiere apelado al emperador. Bueno, entonces esto es interesante, ¿verdad? Cómo entonces se está abriendo, ¿verdad?, al mundo, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo justamente está trayendo, mensajero del Evangelio para el mundo. Proclama de forma solemne las raíces comunes de Israel y el cristianismo, que es aquí la iglesia de las gentes. Pablo entonces anuncia la esperanza mesiánica en la resurrección, esperanza que comparten con él los fariseos, auténticos representantes de Israel y las promesas. Pablo entonces no es que está echando todo fuera de borda, como decimos, ¿verdad? Está echando todo por el piso, lo que se ha formado, se ha dicho, se fue pensando, se fue esperando durante todo el Antiguo Testamento. Por eso es que estamos hablando aquí, Lucas, que es discípulo de Pablo, y prácticamente nos está presentando ese pensamiento paulino, ¿verdad?, en su evangelio. Sino que él entiende que aquí está la base, todo el pasado, que se trae al presente, pero que se está proyectando hacia el futuro. Entonces, Pablo anuncia la esperanza mesiánica en la resurrección, esperanza que comparten con él los fariseos, auténticos representantes de Israel y las promesas. Por eso, aún en contra de la misma verdad histórica, superficialmente entendida, Lucas se esforzará por mostrar que Pablo, el cristiano más abierto hacia lo nuevo, es a la vez y hasta el final un auténtico fariseo, un israelita de la más pura observancia. Y eso lo hace entonces el evangelista Lucas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está queriendo demostrar, y lo está demostrando, que todo está viniendo del pasado de Israel. No hay nada nuevo, sino que aquí es la revelación, es la interpretación, ¿verdad?, de lo que el Señor fue mostrando y está mostrando a través de quién, y en este caso a través de Pablo.
Y ahora, Lucas, en su evangelio que nosotros estamos estudiando, reinterpretando, mirando como discípulo, como seguidor de Pablo, entonces le está presentando y está diciendo, fíjense, aquí está todo el pasado de Israel que se va a proyectar ahora en el tercer momento. Nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.